eh, pero lo que sí consumo mucho es YouTube. eh, y donde sí comento, porque hay muchísimo material y material para lo nuestro muy importante, gente que está subiendo las historias detrás de los corridos, por ejemplo, Sí, con sí, entrevistas de los sobrevivientes. Es realmente un acervo súper importante que ojalá que no se perdiera. claro. Pero, ¿qué tan... yo te quería preguntar a propósito, pues, de lo que referías en el anterior, digamos, corte. Por ejemplo, volviendo al tema de los dos carnales, desde la literatura, ¿cómo leer o cómo deconstruir, como tú bien subrayabas, cómo deconstruir este rollo literariamente, es decir, que Kiko envidiaba al chavo, ¿no? Porque ahí hay todo un imaginario, pues, todo, ¿no? Un Sí, retrato colectivo. Incluso yo creo que además de lo musical, esa analogía que hacen, más allá de que sea verídica o no, porque hay incluso gente que comenta, no es cierto, la envidiosa era la Chilindrina, ¿no? Pero desde la literatura y desde la cultura popular, ¿qué nos dice esa referencia en ese corrido, Juan Carlos? bueno, y sobre todo el tema que hace ratito se nos olvidó un poquito enfatizar, que es un tema que tal vez tiene más resonancia en Sudamérica, inclusive que en México, en cuanto a lo del Chavo del Ocho Sí, sí, y Chespirito, que también considero yo que es más ídolo allá hasta que en México. sí, de Pero sí acuerdo. está muy bien construido. Es un corrido realmente interesante, muy bien cantado, muy bien construido. No sé en qué radica realmente el éxito, pero yo siempre he dicho que las literaturas populares pues también son literaturas y también hay muchísimo rescatable, definitivamente. En el caso de ellos, en el caso de ellos creo que viene un dueto que va a permanecer bastante. Sí, sí, además de la capacidad que tienen, recuperan justamente pues yo diría que una vertiente de la música tradicional norteña mexicana, que es la de los Cadetes de Linares, ¿no? Traen Sí, toda la escuela, pues. sí, o sea, es como decía yo antes, ¿no? Hay, hay esta dualidad, gente que añora lo conocido, lo antiguo, los estilos que relaciona más con lo antiguo, al mismo tiempo o tal vez en la misma persona que aprecia lo nuevo y que aprecia esto que es como más tradicional y que están en la cumbre del éxito al mismo tiempo, ¿no? Como te decía, ¿no? Los dos, o sea, yo sigo de repente en estos programas de Pepe's Office también las listas de los número uno en YouTube y en Spotify y todo, y es este fenómeno. Eh, número uno, número dos, algo muy tradicional y junto a algo mucho más innovador, supuestamente. Pero además también, Juan Carlos, hay una suerte digamos, de permear desde el discurso musical en lo lingüístico, de influir en lo lingüístico, desde lo lingüístico a través de estos corridos, en estos contextos latinoamericanos, porque además estos corridos de los que estamos hablando usan, por ejemplo, el verbo chingar, por ejemplo, o chingón, ¿no? Es decir, me parece que también hay como están reposicionando ciertos términos claves para la cultura popular mexicana, ¿no? De los que quizás se habían olvidado echar mano los compositores. A ver, elabora un poquito más. Decir, pienso, por ejemplo, el tema de los dos carnales, ¿no? Que hablan de que soy bien chingón o que me van a, o que me estuvieron chingando, por ejemplo, dice, ¿no? Es decir, este Ujú. tipo de palabras que son como tan referentes, pues, en la cultura popular mexicana, ¿no? Y que a través de la llegada de esta música o de estos corridos a Colombia o a Chile, hay también un reposicionamiento de lo mexicano desde lo lingüístico, ¿no? Desde esto, como revitalizar conceptos antiguos que ahora parecen nuevos, ¿no? Y que se insertan pues en estas culturas colombianas y entonces uno empieza a ver comentarios de colombianos que dicen esto es una chingonería, en decir esto es una chimba, por ejemplo, ¿no? Sí, porque son estas nuevas
exposiciones de las masculinidades, ¿no? De la manera en que se es hombre, entre paréntesis, en América Latina, que en buena medida tiene que ver mucho con el discurso mexicano y desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que les llegaba la XW tal vez, o los discos de los 50 o las películas. Pero sí, es un discurso de masculinidades que tiene que ver pues muchísimo con la música ranchera, con la música norteña. Y que tal vez ahora al estar en los medios hay ciertas palabras que quizás antes no podían decirse en la radio, Sí, sí. ¿no? Y que ahora hay discursos pues que son mucho más abiertos, aunque creo yo que se viene como una cerrazón también a eso, o una censura en redes. No sé qué opinas tú de eso. Sí, seguramente, sobre todo en México, ¿no? Sí. Pero yo no sé si esa censura se va a enfocar solamente pues en lo político, ¿no? Pero por Eh, ejemplo, en la música es muy difícil, inclusive si estás hablando, si estuviéramos aquí hablando tú y yo tuviera, o mi hijo estuviera escuchando música, muy posiblemente no podría subir de esto a acuerdo, las por redes. supuesto, tienes toda la razón, sí, Entonces, como que hubo mucha libertad y ahora el llamado algoritmo claro. censura de diferentes maneras, ¿no? Entonces, no, hablando específicamente de, de temas musicales, Ajá. eh, fíjate, esto es, esto a mí me parece irónico. Yo, por ejemplo, no estoy en Facebook. No, tengo por ahí alguna cuenta que me abrió una editorial cuando uno de mis libros, pero realmente no la sigo. Pero hace un par de años me contactaron de la oficina de Facebook, la oficina de contenidos, un Órale. poquito para preguntarme, pedirme cierta orientación, no nomás a mí, ¿no? Lo hacen con bastante gente, pero en cuanto a las políticas de inclusión y exclusión de ellos, y básicamente en cuanto a música, Órale. qué deberían subir, qué no deberían subir, y yo obviamente como soy un partidario de la libertad, pues di mi opinión en un par de cuartillas, que no sé hasta qué punto la sigan o no, pero sí me extrañó porque iba sucediendo esto de manera simultánea a, a esta idea a esta idea de la censura cada vez más férrea en las diferentes redes y que se escuchaba hablar más y más del algoritmo, aunque la gente no supiera qué es. Y cuidado con el algoritmo, y que comenzaba uno a ver que la gente de repente cuando escribía ponía puntos o en lugar de una letra E, el número 3 como para Sí, sí. al algoritmo, ¿no? Pero eso es interesante porque tenemos una diseminación que por una parte musical y de comentarios que ha ayudado mucho, pero que no sabemos hasta qué punto va a poder continuar tampoco, o Sí, cómo se va a modificar esto, los efectos del poder de estas fuerzas que son las redes sociales. sí, incluso hay este asunto de la censura se diversifica, Juan Carlos, porque hay países, yo me he dado cuenta que países como Corea del Norte, digamos de los llamados socialistas, Cuba, Sí, tienen prohibidas ciertas canciones o incluso ciertos fragmentos de canciones, incluso canciones brasileñas que hablen sobre la claro, música en la dictadura, por ejemplo, ¿no? O sea, no es solamente la regulación que hacen las propias empresas como Facebook tal, sí. sino las propias regulaciones de los gobiernos de los países, que es hacia donde vamos en México, ¿no? Y entonces eso va obviamente también a limitar el acceso pues a la información, seguramente lo va a fragmentar, ¿no? Y fíjate que, Sí, y de maneras que al menos yo no alcanzo a entender, claro, porque hay este tipo de censura también que es más diluido, exacto. que es, por ejemplo, que eh, tu canal lance notificaciones, por ejemplo, Ajá. pero que te lance notificaciones una vez de cada en vivo que haces, en lugar de cada vez. Entonces es como una censura, digamos, soft, una censura diferente que no es total, pero que también afecta mucho, ¿no? Y también la idea para muchos personajes que viven de esto, la idea
de monetizar o no monetizar, o que te pueden congelar parcialmente para que la gente no te encuentre, ¿no? Entonces dice, no, si estás ahí, pues sí estás, pero nadie te encuentra, o es muy difícil encontrarte. Es verdad. Fíjate que la música parece pues como inofensiva, pero yo recuerdo en el 2008, 2009 que tuve ahí la suerte de coincidir con esta productora argentina de Anima que hacía documentales para History Discovery. Me acuerdo que me dijo un día el productor, oye, ¿sabes qué, Omar? Ya no vamos a hacer documentales sobre música porque las regalías nos comen las ganancias, ¿no? O sea, pareciera que trabajar abordar el tema de las músicas, aunque parezcan muchas veces inofensivas y es arte y tal, pues es como muy complicado también, ¿no? Tiene un montón de candados y pareciera que pues no es negocio, ¿no? Sí, y creo que es una sobre reacción o una reacción a, a la gran, pues a cómo se aprovecharon por muchos años también de los músicos, ¿no? Claro, sí. Entonces es como una sobrereacción tal vez en que había que por mucho tiempo no se pagaban regalías, por mucho tiempo abusaban de muchos compositores y que ahora tal vez se han ido en un extremo opuesto donde tal vez por unos pocos segundos de una canción, así quieras tú ilustrar un punto, pues ya no puedas hacerlo, Claro, claro, porque claro. te resulta muy caro o te cortan, de circulación, pues, ¿no? Juan Carlos, si te parece, vamos a platicar un poco, pues, sobre ti, es decir, cuéntanos, o sea, sabemos que sin duda eres el investigador más importante en la actualidad sobre el corrido mexicano en general, en amplitud, y uno de los más importantes en la historia, pues, sin lugar a dudas. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Eres profesor en San Diego, California, pero cuéntanos un poco cómo fue tu recorrido, porque, o cuéntanos si naciste en México o naciste directamente allá en Estados Unidos, en fin, los detalles que puedas compartirnos. Muchas gracias. Siempre has sido muy generoso en tus conceptos hacia mí. Mira, yo nací en Tijuana, Baja California. En Tijuana, Baja California, hijo de padres jaliscienses, de un pequeño pueblo en Jalisco que se llama Tecolotlán, Jalisco, cerquita de Cocula, y donde también había una tradición de mariachi muy fuerte. Entonces, mis padres emigran hacia el norte en los años 50. Eh, Tú sabes que mucha gente del Bajío, no estoy seguro exactamente por qué, tal vez tenga que ver con la guerra cristera, pero mucha gente de países, perdón, de estados muy católicos, de estados que fueron muy golpeados en la posrevolución, gente de Zacatecas, gente de Michoacán, gente de Guanajuato, gente de Jalisco, una gran emigración en los años 50. Entonces yo nazco, nosotros nacimos en Tijuana. Mi padre y mi madre eran lo que se llama emigrados. O sea, tenían la posibilidad de vivir en Estados Unidos, pero mi madre nunca quiso vivir en Estados Unidos. Entonces, lo más práctico había sido que ellos hicieron casa, pues, en Tijuana, Baja California, y ahí nacimos nosotros, ¿no? Mi hermano Marcos, que es el mayor, que es un artista plástico bastante reconocido, muy reconocido, que con el seudónimo de Marcos Ramírez R. Él es el hermano mayor. Después nazco yo, después mi hermana Teresa, que trabaja en Estados Unidos en investigación en la Universidad de California en San Diego, y mi hermano Omar, que es literato como yo, de un doctorado en letras, es poeta además, artista plástico, es de la nueva generación, es de tu generación, que vienen ya, como luego se dice, versión reloaded. Eh, y yo crezco en una familia de clase obrera. Eh, yo no me daba cuenta, yo pensaba que era clase media. Yo por muchos años pensé que yo había crecido en la clase media, pero realmente éramos pobres, aunque nunca sufrimos de hambre. Pero sí, y mi padre, como trabajaba en Estados Unidos, teníamos más que algunos de los vecinos, aunque en la colonia donde yo crezco,
Es una colonia en Tijuana que está adyacente a la línea internacional. Yo vivía en la calle 10, ahí está todavía la casa familiar, y a mí me tomó muchos años darme cuenta que era la calle 10 porque estaba a 10 cuadras de la línea internacional. Tenía un nombre, pero ese nombre no, nadie le llamaba por su nombre, la llamaban por la calle 10, o sea, la calle primera, calle segunda, tercera, cuarta, quinta, la 8, la 9 y la 10, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cercanía con Estados Unidos siempre influyó en nosotros, ¿no? En mis hermanos. Mis padres no tuvieron educación formal o muy poca. Mi madre llegó a tercer año de primaria, pero eh, tenía una educación que ella misma se fue, que ella misma fue logrando de manera autodidacta y hacia el final de su vida, ella murió en los años 90, hacia el final de su vida se había podido consolidar un poco como poeta jalisciense, empezó a tener un cierto reconocimiento eh, como poeta en alguna antología jalisciense, ¿no? Mi padre llegó hasta quinto año, me parece. Entonces, mi casa no era una casa donde hubiera muchos libros, por ejemplo. Mi casa era una casa donde había alguna enciclopedia, tal vez, algunos tomos de enciclopedia, eh, alguna Biblia quizá, pero no era una casa que donde se suponía que se fuera a fomentar la educación. Asistí a escuela de gobierno en la primaria, la secundaria, la preparatoria también, siempre escuela de gobierno. Yo no entendía la diferencia. A mí me tocó entender la diferencia entre escuela de gobierno y escuela privada así cabalmente hasta después que yo estaba en Estados Unidos y que conviví con mexicanos en Estados Unidos. Yo entendí México muchas veces mejor desde Estados Unidos que desde el propio México, porque era como una suerte como de prisma de la mexicanidad. Me refiero a compañeros tal vez en la facultad, ¿no? Y que todos éramos mexicanos, pero que yo me daba cuenta que había diferentes tipos de mexicanos, ¿no? De lo que no me había dado cuenta cabal en mi niñez, por ejemplo, porque todos éramos lo mismo, ¿no? Todos éramos hijos de trabajadores, todos éramos clase baja o clase media baja, ¿no? Terminé la preparatoria en Tijuana y eh, con planes de estudiar tal vez en Guadalajara. En aquel entonces mi padre tenía un pequeño taller o fabriquita de muebles, pero que tuvo un accidente, se quemó. De hecho, un vecino quemó su parte y se pasó a la parte de nosotros y no tenía seguro. Entonces se desechó ese plan. Y en ese momento el plan fue venir a Estados Unidos, ¿no? Mi padre dijo, bueno, ustedes tienen ciertos derechos en Estados Unidos, por nosotros ser residentes o tener una tarjeta verde de Estados Unidos, y vamos a ver esa opción. Entonces hubo que aprender inglés y que estudiar primero en lo que se llama colegio comunitario y después en la Universidad de California en San Diego, en la licenciatura en letras hispánicas. Me gustaba mucho leer ya para ese entonces, obviamente, pero yo pienso que tal vez estudiar letras hispánicas en Estados Unidos también fue una suerte como de refugio, de poder estudiar en español, tal vez. Lo pienso ahora, ¿no? En aquel entonces me parecía que era como automático, pero quizá esa era una suerte como de buscar refugio. Y lo digo en parte porque mis estudiantes yo veo algo parecido, ¿no? El confort que te da la lengua materna, ¿no? Y bueno, después hice yo la maestría en la Universidad de California en Los Ángeles, donde conocí al doctor Guillermo Hernández, que fue mi mentor. Él murió el año 2006 en esta cuestión de cultura popular y estudios del corrido. O sea, él fue el que me abrió los ojos que se podía estudiar esto desde las universidades. Yo no tenía ni idea porque iba con la mentalidad de estudiar literatura con mayúscula, ¿no? Paz, Fuentes, Rulfo. Pero al tomar una de sus clases, un seminario de corrido, fue que a mí me cambió la perspectiva de lo que iba a ser, ¿no?
investigador de cultura popular, investigador de poéticas populares, investigador del corrido. Y que en aquellos entonces era, me parece a mí bastante difícil. Eh, Ahora veo el campo con mucho gusto, hay muchísimos practicantes, es un campo que tiene un capital simbólico con todo y todo, y con todo esto que hablábamos de la idea de adscribirse a la clase media, sigue teniendo un capital simbólico importante, pero en los años 90 era visto con mucha desconfianza, ¿no? O sea, que tú tuvieras un doctorado o quisieras sacar una maestría de doctorado en letras y que quisieras dedicarte a estudiar la corridística, era visto con desconfianza, si no es que con mofa. O sea, la gente de repente había un compañero que se burlaba un poquito, decía que si iba a ser la semiótica de la cucaracha, me decía. Y así pues, ¿no? Hice mi tesis doctoral sobre letras, sobre literatura fantástica y de horror en la postrevolución mexicana, pero muy pronto me di cuenta que lo que a mí me interesaba más era estudiar el corrido. Y lo que tiene que ver con la relación del corrido con el contexto mexicano, ¿no? La primera pregunta que me hice es por qué y cómo estaba cambiando la noción del héroe en la corridística. Es decir, visto esto desde los años 90 y con el principio de exhibición de consumo de drogas, por ejemplo, y con una producción que empezaba del antihéroe en los corridos, ¿no? Cómo podía seguir siendo protagonista de corrido y héroe de corrido y al mismo tiempo tenía características que eran vistas de manera negativa. Eso fue lo que me atrajo a mí al estudio del corrido. Y otra gran pregunta que siempre me he hecho es la permanencia del corrido. O sea, ¿por qué con tantos países que tuvieron una tradición baládica en el mundo, es que prácticamente solamente en México continúa una tradición o varias tradiciones vivas, eh, tanto en el norte como en el sur, como en la Costa Chica? O sea, tradición del corrido vivo, no como en otros países que se siguen pasando tal vez los romances oralmente o que se graban los romances antiguos o que se hacen tal vez algunas versiones un poquito más modernas de romances antiguos. Pienso en La Blanca Niña versión rap, por ejemplo, pero que no siguen produciendo balada, sino simplemente recolectándola o recreándola, mientras que en México, en este mismo momento en que estamos hablando tú y yo, se están subiendo decenas o quizá más de producciones de baladas, de corridos a internet. Juan Eso a mí Carlos, me pareció fascinante. tú has hablado en tu trabajo de un México de adentro y un México de fuera. ¿Qué tan importante o qué papel juega el México de fuera, fundamentalmente los mexicanos que viven en Estados Unidos, para mantener dinámicas y vivas estas tradiciones musicales dentro de México, en el México de dentro? Mira, por ejemplo, yo pienso que la gran capital de la música mexicana en el siglo XX fue Los Ángeles. O sea, te pones a pensar en las casas disqueras que surgieron en México. En México se grababa muy poco. Tal vez la Peerless fue la que empezó a grabar música mexicana, pero grababa más foxtrots o valses o tangos. Cuando uno revisa los archivos, se da cuenta que realmente música mexicana hasta finales de los años 20, principios de los 30, tal vez, mientras que de finales de los años 10 se estaba grabando música mexicana en California, en Los Ángeles. Entonces yo pienso que lo que Chris Straswitz llama la década de oro del corrido mexicano, que es del 28 al 37, 38, es que se fijaron una gran cantidad de corridos tradicionales, los pavos reales, eh, todos los corridos del siglo XIX, principios del siglo XX, se estaban grabando versiones en Estados Unidos. Lo que por una parte fijaba el texto,
pero también fijaba la música, porque lo que teníamos antes obviamente eran las hojas sueltas, donde estaban las letras, pero no estaba la melodía. Entonces, al grabarse y comercializarse, lo que hacen es pues hacer que permanezca, ¿no? Permanezca y luego cuando vuelve o cuando se escucha, cuando la gente la escucha en su casa, la música o el disco, hay una suerte de lo que se llama una segunda oralidad, que va creando también nuevas versiones. Pero indudablemente la comunidad mexicana ha sido pues muy, muy importante para la música mexicana. Muchos de los cantantes que asumimos como mexicanos, en realidad podríamos denominarlos como chicanos, ¿no? Yo pienso en los Tigres del Norte, pienso en Rigo Tobar, en todo lo que tuvo que ver con la onda grupera de los años 70, los mismos Bukis, aunque son michoacanos, eh, empezaron fuertemente en un circuito de bailes en California y en Estados Unidos. Entonces, pienso en Lalo Guerrero, por ejemplo, compositores que escribían desde el lado americano, pero y que la gente no sabía que eran compositores chicanos, pero que influyeron grandemente en la música mexicana, ¿no? Entonces, para mí es como una continuidad, aunque estoy muy consciente de que hay una barrera, que hay una línea, que no se puede entrar a Estados Unidos a menos que tú tengas un pasaporte o los papeles, pero la música siempre ha fluido de en ambos lados, ¿no? Eh, Siempre ha sido de ida y vuelta, los gustos musicales viajan, cuando la gente viajaba hacia el norte llevaba sus gustos musicales en su maleta, cuando la gente regresaba llevaba sus nuevos gustos musicales también en su maleta de regreso a Michoacán o de regreso a Jalisco, ¿no? Entonces lo veo como un continuum. Yo, para mí no hay siempre pienso en el México como, como un ente, ¿no? Estados Unidos y México. O pienso en lo chicano como la experiencia mexicana en Estados Unidos, tal vez. Juan Carlos, mucho se habla de forma, claro, muy general y si tú quieres prejuiciosa, pero al menos en México tendemos a comentar, digamos, en lo colectivo, es que los corridos de antes eran corridos, los de la revolución, ahora graban puras cochinadas, tal. Pero tú como el especialista más importante, ¿qué tan cierto hay de esto? ¿Sí? O sea, o qué tanto son prejuicios o realmente se ha perdido calidad en la composición de los corridos que se componen ahora mexicanos no tienen el mismo impacto histórico. Realmente, ¿cuál es tu lectura sobre esa discusión, Juan Carlos? Mira, tú eres historiador y tú sabes que es difícil historizar el presente. Lo que tenemos con los corridos de la revolución es que siempre hablamos de los grandes éxitos de. Es como cuando uno habla de un grupo de los años 70 o 60 y parecería que tuvieron puros éxitos, porque tuvieron dos álbumes de recopilaciones de sus éxitos, pero luego te pones a ver la discografía y te das cuenta que entre esos éxitos hubo 4 o 5 álbumes donde ninguna canción pegó. Con los corridos de la revolución es lo mismo. Se hicieron cientos de corridos de la revolución y los que recordamos y los que valoramos son los que fueron las joyas, los que pervivieron, pero ¿cuántos no se perdieron en el tiempo y en la oscuridad? O sea, la gran mayoría. Entonces estamos hablando ahí en desventaja, estamos haciendo trampa al decir, estas producciones no son como las de antes porque las de antes ya están valoradas, mientras que lo del presente no tenemos la perspectiva histórica todavía para saber qué tan buenos van a ser estos temas. Y también en el sentido, esto también se aplica a la literatura, ¿no? Eh, y a cualquier producción cultural. De 100 poemarios que se publican, va a haber 1 o 2 que van a permanecer. De 1000 novelas, va a haber 3 o 4 que después de 100 años van a ser recordadas. Es lo mismo con la música, es lo mismo con los corridos. Se produce mucho y la mayoría de lo que se produce es malo porque la mayoría de todo lo que se produce es malo. La mayoría de los poemarios que se producen son malos y hay algunas joyas. Esas joyas solamente el tiempo nos va a decir que nos va a dar su valor. A mí me parece que es una trampa
hablar o que hay una idealización de los corridos de la revolución. Y también hasta cierto punto esta idea de los corridos de la revolución como el origen de los corridos, cuando no es verdad. Los corridos de la revolución no son el origen de los corridos, es otro paso más. Es muy importante como epopeya, porque como te dije hace rato, proveyó de grandes temas para hacer corridos al mismo tiempo en que se estaban desarrollando las industrias cinematográficas, las industrias de la discografía y las industrias de la radio. Entonces, obviamente, eso para mí le da un oxígeno al corrido en México, pero no es que haya sido origen, o sea, ya había corridos, tú sabes muy bien, desde el siglo XIX, corridos como los entendemos ahora mismo, hay una tradición con un corpus, no uno o dos ejemplos por ahí nomás. Sí, de acuerdo. Y ante esta, digamos, ante este planteamiento también muy generalizado que dice o que dicta la letra, los corridos de la actualidad reflejan la descomposición social de México. ¿Qué tan real es esto o qué tanto tendríamos que creer o de plano se agota ahí la discusión, Juan Carlos? Como sobre todo yo veo que los políticos apelan mucho a esto como una frase ya hecha. No, es que los corridos, los narcocorridos reflejan como toda la violencia y la descomposición de México. ¿Es así la lectura tan literal? Los corridos reflejan el contexto, pero o sea, se aplicaría más, por ejemplo, si uno piensa en corridos de la revolución, a decir que reflejaban la descomposición de ese momento del país. O sea, una guerra civil así en forma total, ¿no? Sí, en aquel momento reflejaban las condiciones del país y en este momento también reflejan las condiciones del país. Es un país que está sumido en la violencia desde hace muchas décadas, pero es un país también que está sumido en la pobreza desde hace muchas décadas. Y yo sí veo una correlación entre esos dos factores. Claro. Sí, en ese sentido, hablando de, digamos, situándonos en la violencia, Juan Carlos, ¿cómo entender o cómo aproximarnos a este fenómeno? Es decir, como tú bien señalas, pues durante la revolución finalmente los corridos también hablaban de hechos violentos, como en la actualidad, pero entonces, ¿por qué se idealiza o se ve como una utopía el corrido de la Revolución Mexicana y se le quita como esa carga peyorativa, aunque también hablaba sobre violencia? Y al corrido de la actualidad, pues se le pone como toda esta carga ética, ¿no? Es únicamente porque estamos pues viviendo el presente o qué otros elementos tú ves por ahí, digamos, en escena. Bueno, sí hubo una hiperviolencia en los últimos 20 años. O sea, realmente la manera y la representación gráfica de esa violencia en las canciones. Eso es innegable. Pero siempre hay una tendencia a idealizar el pasado, de Sí. alguna manera. Fíjate que lo que yo he encontrado ahora, por ejemplo, en muchos comentarios en internet, en YouTube, cuando uno ve los videos, es que ahora hay una idealización por los corridos antiguos, pero no se refieren a los corridos del Charro Abitia o de los Tigres, se refieren a los corridos alterados, que son históricos y fueron hace 10 años. Entonces uno lee, no, a mí los corridos de antes son los que me gustan, y uno esperaría escuchar, bueno, los Cadetes, Luis y Julián, y no, es una idealización del pasado de hace 10 años, 15 años, y lo dicen, esos sí eran corridos. Y cuando salían esos corridos, decían que los de los 90 sí eran corridos. Y cuando veías tú los comentarios de los corridos fabricados en los 90, decían, no, no, es que son los de los años 70. Siempre ha habido esa idealización de los tiempos pasados, pero ciertamente también es verdad que hay una violencia que creo que ha amainado, pero una violencia muy gráfica, tal vez desde 2007 al 2012, 13 en la corridística, ¿no? Una explosión de corridos, una explosión de violencia en el país y una explosión de producciones culturales que hablaban de esa violencia desde diferentes angulados. Otra cosa que yo siempre he sostenido es que los corridos no son una sola cosa. Que nuestro error o el gran error muchas veces es tratar de pensar en el corrido o en el narcocorrido como una sola cosa. O sea, sí,
es panegírico, pero también es una voz desde lo no oficial, pero también a veces son cantos de guerra. O sea, tienen diferentes características y no todos son lo mismo, no todos son panegíricos, no todos son cantos de guerra, pero tratamos de darles como unas etiquetas todo envolventes y eso es lo que creo que complica la cuestión. Por eso yo siempre he pensado, siempre me he dirigido en mi investigación hacia, hacia la historia, historizar. Es verdad lo que estoy suponiendo, es verdad que esto es nuevo, es verdad que esto no se daba antes. Y entonces me pongo a revisar la discografía y me doy cuenta que no, que ya existían muestras de lo que uno piensa que es lo más nuevo, ¿no? La misma idea de lo que es narcocultura, que, que la gente de repente piensa que es algo que nació en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, y otra gente que dice, no, es de los años 90, pero cuando te pones a investigar las fuentes, te das cuenta que hay corridos y canciones que hablan de tráfico, consumo de drogas desde los años 30. Obviamente no había la resonancia que hay ahora, pero las características de lo que llamamos narcocultura, yo estoy convencido de que existen desde los años 20, 30 al menos. Juan Carlos, tú conoces muy bien esa región ahí de la Baja California, hablando específicamente de corridos y de música norteña, incluso de banda sinaloense y tal. Ayúdanos a entender desde esta visión cómo dialoga Mexicali con Tijuana, cómo está, porque por ejemplo, claro, de Tijuana son los Tucanes, son los Incomparables, de Mexicali son los Tiranos del Norte, la tradición del norte, o sea, pareciera que cada ciudad tiene sus referentes musicales, pero digamos en lo cotidiano, cómo dialogan estas dos ciudades y cómo interactúan en este caso también pues con las ciudades de California. Mira, ahora con igual, volviendo, ¿no? Con las redes sociales hay mucho más interacción, pero por ejemplo, yo soy de una generación eh, que empezó a hacer investigación en aquellos años de literatura y había una literatura que se hacía en Mexicali que era muy distinta a la que se hacía en México, por ejemplo, ¿no? Ambas eran literaturas de fronteras, pero yo tengo la idea, yo soy nacido en Tijuana, pero doy clases a 5 cuadras de Mexicali. Bueno, o daba clases antes de esta situación, ¿no? Cuando iba a mi campus. Entonces, conozco las dos ciudades. Yo siempre he pensado que esa barrera de la rumorosa realmente hizo que las dos ciudades se desarrollaran de maneras muy diferentes. Yo pienso que Sonora de alguna medida perdón, que Mexicali es más sonora que Tijuana. Entonces Wow. son como dos tradiciones y hay como corredores. Hay un corredor que es el corredor Mexicali, pero que va directamente a Arizona, por ejemplo. Entonces se desarrolla un tipo de música norteña con ese corredor que puede ser tal vez Sinaloa, Mexicali, Arizona. Y hay otro corredor que puede ser Sinaloa, Tijuana, Los Ángeles, con sus casas disqueras y con sus cantantes que de alguna manera van y vienen, pero son dos ciudades muy distintas realmente. O sea, en sentido estricto, la que pensaría uno que debería ser la capital es Tijuana, en cuanto a extensión, en cuanto a importancia, pero por estar situada como frontera y como puerto o con acceso al mar, pues se le negó esa opción. Órale, qué interesante. Platícanos, por favor, pues cuáles son los proyectos en los que estás ahorita, cuáles son tus más recientes artículos, libros, en qué estás trabajando. Mira, estoy pensando este día de la narcocultura y estoy, como casi siempre, tratando de cuestionarme lo que se da por hecho, ¿no? Y se da por hecho, por ejemplo, que la cuna de la narcocultura es Sinaloa. Y yo eso lo pongo en duda. Lo pongo en duda porque yo no he encontrado, por ejemplo, un narcocorrido anterior a los años 60 en Sinaloa o de Sinaloa. No sé si tú conozcas alguno. No. Con temática explícitamente de drogas o de cultivo de drogas o de tráfico de drogas. Cuando se habla de los corridos así muy antiguos
del tema en Sinaloa, los de Pepe Cabrera tal vez, los de los Canelos, de los 70s y principios de los 80s. Entonces, yo siempre he pensado que el lugar de enunciación de la narcocultura es la frontera mexicotejana y es, en este caso, la frontera de Ciudad Juárez, El Paso. Esa es la frontera que he estado trabajando en los últimos años, porque ahí sí he encontrado yo producciones culturales, musicales, corridos, narcocorridos, desde finales de los años 20 y principios de los años 30. Entonces, claramente encontramos ahí esta idea de la narcocultura, encontramos narcotraficantes con muchísima proyección internacional desde los años 30, 40, 50, como Ignacia Jasso, la Nacha. Este, otro que no era muy conocido, pero que es porque guardaba su perfil, ¿no? Enrique Fernández, ¿no? El Al Capone de Ciudad Juárez. Entonces, va a salir un libro en los próximos meses por la editorial de la Universidad de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tiene que ver con una historia del crimen organizado en Ciudad Juárez y El Paso a través de los corridos de los años 20 y 30. Y lo que pasó es que yo a través de los años he encontrado estas muestras de corridos muy antiguos, pero yo no sabía de quiénes hablaban, no tenía ninguna idea de esta gente. Y empecé a buscar fuentes. El primero que me ayudó muchísimo fueron los estudios de Luis Astorga, el sociólogo de la UNAM, donde empecé a encontrar algunos nombres. Y lo que hice fue un poquito como reconstruir o cotejar, un poquito pensando en la idea de Cuauhtémoc Esparza, ¿no? Y su teoría del corrido como fuente histórica válida y más que válida, ¿no? Y lo que hice yo fue cotejar estos corridos de los años 20 y principios de los años 30 con la historia muy poco contada del crimen organizado y sus protagonistas en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces eso está por salir. Y, y siempre estoy pensando sobre todo temas de la corridística porque me la paso escuchando corridos, veo hacia las nuevas direcciones del género, entonces está uno como, al menos yo como atrapado en que de repente quiero o me voy a hacer otros temas, pero escucho algún corrido muy interesante y haz de cuenta que nuevamente me jala hacia el tema, ¿no? Entonces, esta idea de la permanencia del corrido en México es una idea que quiero desarrollar más también. Juan Carlos, ¿cuál es tu lectura histórica sobre las narcoseries? Ya ves que tienen años muy en boga. Mira, una narcoserie que, por cierto, me preguntaste de las próximas publicaciones, que está también, creo que va a salir, tengo que hacer algunos arreglos, tiene que ver con una narcoserie española, Vivir sin permiso, y la representación de lo mexicano visto como un agente invasor, visto obviamente como el salvaje, y sí, mira, las narcoseries lo que pasa también es un poquito el criterio, que parecería muy simplista, pero es el criterio que utilicé antes, ¿no? Que hay muchísimas narcoseries, algunas muy buenas, la gran mayoría malas. Pero yo en su momento disfruté algunas narcoseries, aprendí mucho con algunas narcoseries, sobre todo colombianas, que tú tal vez recordarás que estaban muy apegadas a lo histórico. Pero sí, ahora hay algunas que son totalmente fantasía, ¿no? Que no tienen nada o muy poquito que ver, y mezclan personajes de los años 60 con personajes de los años 80, personajes que no se conocieron, y lo malo es que la gente saca sus lecturas de ahí Claro. y empieza a hacer comentarios políticos inclusive a partir de Netflix, por ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Y por qué piensas tú, o en qué factores explicaría como esta vigencia, esta vitalidad de estos, pues de estos discursos como son las narcoseries? Mira, no sé si sea parte de la pregunta o de la respuesta, pero si tú te das cuenta, hay muy pocas series o programas en Estados Unidos y en el mundo
exitosos, me refiero a dramas, que no tengan como protagonista el antihéroe. Me parece que esto va más allá del tema del narco. Me parece que esto abarca el tema del antihéroe. Entonces, piensan tú en las series más exitosas de los últimos años y va a ser difícil que encuentres una serie dramática que no tenga un antihéroe como su protagonista y que haya sido exitosa. Los Sopranos, Breaking Bad, 24, La Lista Negra. Sí, la lista negra. La lista es súper extensa y de alguna manera creo yo que tiene que ver con esta idea de la disonancia cognitiva de alguna manera también. Disonancia cognitiva, esta capacidad de reconciliar dos discursos opuestos, pero reconciliarlos de manera interna. Es decir, este tipo de narrativas de violencia se ven en todo el mundo. La diferencia en nuestro caso es que en México la distancia entre lo que se ve en la pantalla y lo que pasa en la calle cuando sales unos pasos no es tan grande. A veces es peor. Es- Mientras que tú puedes ver Breaking Bad en Estados Unidos y en el 80% de la población ves un episodio, sales, vas a comprar una pizza, regresas como si nada, muy tranquilo. O sea, creo que esa es la diferencia en cuanto a la resonancia que tienen de manera interna este tipo de series, de narcoseries. Pero tú piensa realmente, yo lo he hecho como ejercicio y es difícil encontrar una serie dramática exitosa que no tenga un antihéroe eh, como su protagonista y un antihéroe con el que te identificas, al que le tomas un cierto cariño, el que te das cuenta que tal vez hace cosas muy malas, pero por otra parte también ataca a otros malos y de alguna manera te reivindica. Que yo siempre he pensado que ese es también un poquito el atractivo del narcocorrido, por ejemplo, en su mercado natural, que es Estados Unidos más que México. Un mecanismo de empoderamiento. O sea, para alguien que está imagínate en tiempos de Trump, para alguien que está en Estados Unidos de manera indocumentada, ir en su auto escuchando estas canciones de mexicanos todopoderosos que no le tienen miedo a nada, eso es intoxicante. Y lo que hace el oyente de alguna manera es separar la parte violenta, la parte con la que no está de acuerdo y concentrarse en la parte del mensaje que lo empodera, la parte del mensaje que él quiere oír. Soy mexicano y no le tengo miedo a nadie. Nadie puede conmigo. A pesar de que va manejando con miedo a que lo detengan por pasarse un alto o algo y que lo puedan deportar y arruinar la vida, ¿no? Porque no solamente te dan una multa aquí en Estados Unidos si no tienes documentos migratorios, sino que te pueden deportar y puedes dejar de ver a tus hijos. Entonces, en ese estatus de indefensión es que estas canciones toman su significado o toman uno de sus significados. Y esto también funciona un poquito para México como empoderamiento económico. O sea, se hacen ídolos de estas personas porque de alguna manera es gente que se visualiza como, y esto es mito en gran medida, pero también una parte de verdad, como gente que se hace en contra del sistema o tal vez alineado al sistema, pero aparentemente en contra del sistema. Entonces, gente que con la que nadie se mete. Esa noción es muy poderosa para la gente, ¿no? La idea de no quiero estar en la indefensión. Juan Carlos, un planteamiento que me parece absolutamente necesario y que va ligado, claro, con un planteamiento y una pregunta. ¿Tú estás consciente de la importancia de tu obra, de la importancia de tu figura, de la trascendencia de que eres el referente de los estudios del corrido, digamos, de la injerencia global que tienes? Y lo siguiente es, pensando, por ejemplo, en los chavos que verán este material, aquellos chavos jóvenes, no sé, de 18, 20 años, que tienen la licenciatura y que estén como interesados en trabajar el tema del corrido mexicano, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones metodológicas, teóricas les darías para que comiencen a adentrarse y construir un camino que los lleve pues obviamente
a poder materializar sus tesis, a que en algún punto les publiquen un artículo o que les publiquen incluso en un libro, ¿no? En cierto momento. Mira, yo en realidad me veo como un académico muy marginal. Yo trabajo, tengo 20 años casi trabajando en un campus regional, un campus satélite de la Universidad Estatal de San Diego State, un campus que es una cuadra, básicamente una manzana, con de 800 a 1000 estudiantes, con muy poquito capital simbólico. Desde ahí he ido haciendo mi trabajo, desde ahí he ido publicando, porque debo decir yo que la academia en Estados Unidos en ese sentido sí es muy, sí abre el acceso, es democrática. Tú puedes encontrar un artículo de alguien en una escuela muy pequeña al lado del artículo de alguien que dé clases en Harvard o en Columbia o en estas universidades de élite. Yo me entero, sé de repente que hay una repercusión de mi trabajo, pero yo no me miro como, no creo haber logrado, por ejemplo, eh, también por estar en una escuela donde no hay posgrado, por ejemplo, en un campus donde no tengo posgrado, entonces mis estudiantes son estudiantes de licenciatura. No creo haber logrado una escuela tampoco yo que lo hubiera logrado tal vez al producir doctorados, yo, si me entiende, estudiantes de doctorado. Pero a mí me alegra mucho, me sorprende mucho, me alegra mucho cuando alguien me dice cosas tan generosas como tú. Realmente lo agradezco. Y te diría yo que lo que yo recomendaría a los jóvenes investigadores o más, tal vez el principal activo, al menos en mi caso, el principal activo ha sido la terquedad en quedarme con un tema que yo consideraba importante, desarrollarlo y la curiosidad. Empezar empezar a preguntarse y más que metodológicamente, yo también no soy una persona que quizá trabajo al revés, que por ejemplo, una metodología de las ciencias sociales. O sea, yo a veces no sé a dónde voy con lo que estoy escribiendo. Y solamente cuando termino el ensayo me doy cuenta que puedo escribir la primera, el primer párrafo o los dos primeros párrafos o la introducción. Entonces, muchas veces no dejar que una definición o que no tener muy claro un concepto te, te limite y te corte las alas para no trabajar. O sea, producir, producir, producir y tal vez encontrar que la metodología puede ser al revés o que no necesariamente tienes que definir algo para poder trabajarlo. Yo a veces siento que hay colegas que están muy aferrados a una definición y yo desde que trabajé la literatura fantástica, yo me apoyé mucho en Todorov, el teórico, el teórico, bueno, radicado en Francia, en la idea de una noción de lo fantástico, más que una definición de lo fantástico. Entonces yo trabajo con nociones asociadas a algo, una noción asociada al narcotráfico, porque muchas veces cuando tratas de hacer una definición totalmente excluyente, te pasas la vida fabricando esa definición y dejas la obra de lado. Fíjate que eh, debo decirte que yo algo que, además de respetarte, pues, y admirarte, algo que a mí siempre me ha parecido, pues, muy, digamos, atrayentes, no solo tu trabajo, sino la forma en cómo mueves tu trabajo, ¿no? Ya nos contarás si es una estrategia que pensaste, que diseñaste, porque, por ejemplo, a mí me parece genial que parte de tu trabajo lo publiques en editoriales académicas, como puede ser la UAS o este libro que Sí. refieres que te publicará la UAS y la Autónoma de Chihuahua, pero a la vez te publicó Planeta, ¿no? Y ese libro se globalizó, o sea, se hizo viral, pues, ¿no? Y sin duda te llevó también a lugares del mundo a través de tu trabajo, pues, quizás, o seguramente para muchos de nosotros y de nuestro trabajo inimaginables, ¿no? Pero esta estrategia, ¿cómo fue? ¿Cómo la tejiste? ¿Cómo hibridizaste este modelo, ¿no? Para mover tu obra
entre editoriales, digamos, comerciales que te globalizaron, pero además editoriales académicas de prestigio que te legitiman también pues en el espacio académico. ¿Cómo construiste esta visión? Mira, para mí, yo creo que yo fui muy afortunado en ir a este campus de San Diego State pequeño, con poco capital simbólico, porque desde ahí he encontrado, por la mayor parte, tranquilidad y paz para trabajar. Somos tan pequeños que a veces no hay ni con quién pelearse. Eso es muy importante. Tú sabes que nuestro activo como académicos muchas veces es la tranquilidad, más que el dinero para hacer viajes, más que el dinero para ir a congresos, para ir a hacer investigación, es la tranquilidad y el tiempo. Yo creo que eso fue un acierto, que al principio yo no lo veía tanto como acierto. Los primeros años yo quería ir a una universidad o mudarme a una universidad de más capital simbólico porque estás en esa mentalidad cuando comienzas tu carrera. Estás en esa mentalidad de ascender, ¿no? O de lo que tú percibes como ascender. Pero a mí, como estrategia, yo una vez que llego a la Universidad Estatal de San Diego, Campus Imperial Valley, yo venía ya con varias publicaciones y me fue relativamente fácil sacar lo que se llama la permanencia o el tenure en inglés, la definitividad, que creo que es como se llama en la Academia Mexicana, ¿no? Y ya una vez con esa seguridad laboral, para cuando yo termino mi libro de Cantar a los Narcos, yo realmente sabía que yo podía llegar a catedrático con ese libro o sin ese libro, o que el hecho de que estuviera en una editorial comercial no iba a ser el factor que iba a impedir mi promoción, porque en ese año me estaba promocionando yo para lo que en inglés se conoce como full professor y que sería como catedrático, el nivel más alto en Estados Unidos. Pero tenía yo muchísimo material, la verdad, un poco modestia aparte, entonces me pude dar ese lujo, porque lo que yo quería es que ese libro se leyera. Y de hecho, esa sigue siendo mi filosofía. Y de hecho yo lo regalo, así como tú regalas muchos de tus libros, en ocasiones me meto a alguna video de YouTube donde se habla de cosas de corrido y o narcocorrido y de repente digo, bueno, me gusta mucho este corrido o no estoy de acuerdo con esto y por cierto, si a alguien le interesa conocer un poquito más de la historia del narcocorrido, aquí está el enlace para que lo descarguen. Para mí eso era lo más importante, más que el capital simbólico con una editorial universitaria, que yo sabía que no lo iban a distribuir, porque así sucede. Los libros con las editoriales universitarias, tanto en Estados Unidos como en México, son de distribución limitada. Entonces, ese libro sí yo quería sacarlo con una editorial grande como Planeta, y la verdad que sí le ha ido muy bien, afortunadamente. Y después, a veces tampoco no, es difícil ubicar los libros muchas veces. Este libro de nuevo que va a salir de la historia del crimen organizado a través de los corridos es un libro que tal vez pudo haber estado en una editorial comercial, pero que yo tuve tan buena experiencia con la editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con Elizabeth, que es la jefa, eh, que donde publiqué otro libro que se llamó Camelia la Tejana y otras mujeres de la narcocultura en 2017, que cuando se dio la plática de poder publicar mi siguiente libro con ellos, ahí me dio mucho gusto, porque han hecho muy buen trabajo. Pero sí se tiene que encargar uno más en ese tipo de libros, tú lo sabes, te tienes que encargar más de promocionarlos, porque no tienen la capacidad mm, mercadotécnica de las otras editoriales. Cuando yo publiqué el libro con Planeta, yo tenía hubo media semana de gira de medios y llamadas telefónicas con La Jornada, El Universal, Milenio, diferentes radios, programas de televisión, que eso solamente te lo da una editorial comercial poderosa, pues. Claro. Hablando específicamente de un capítulo de ese libro de Cantar a los Narcos, que es un capítulo que tú dedicas a los Tigres del Norte, cuéntanos cómo lo construiste. A mí todo el libro, claro, me encantó, pero debo de confesarte que mientras leía yo ese capítulo, a ratos me daba un poco de risa, pero como de placer, pues,
porque literalmente los hiciste pedazos, pues, ¿no? O sea, en términos discursivos, los desnudaste completamente, evidenciaste sus contradicciones. ¿Cómo construiste ese capítulo? Mira, ese capítulo, para mí es uno de los capítulos más importantes del libro, ciertamente, pero es un capítulo que yo sentía una historia que necesitaba ser contada, que no ha recibido, creo yo, ese capítulo la atención que merece porque hay como una hagiografía de los Tigres del Norte, entonces cualquier discurso que vaya en contra de ellos de repente como que no encuentra mucha recepción. Yo recuerdo también de una editorial eh, que en algún momento dado me había pedido que si podía hacer yo un prólogo para un libro sobre una recopilación de los Tigres del Norte, pero yo creo que han de haber leído el capítulo, se dieron cuenta de lo que escribía porque no me volvieron a hablar. Yo había dicho, sí, cómo no, pongámonos en contacto, como que, ay, no sé, no quiero decir que haya sido vetado, pero ya no se volvieron a poner en contacto conmigo. Pero había ahí una historia que era una historia contada desde el punto de vista de los Tigres del Norte y sin contrahistorias, sin otras narrativas alternativas. Entonces, había que ponerla en escrutinio. Había que ver si era cierto lo que decían. Se notaba en las entrevistas que había contradicciones. Yo ya también tenía esta idea, sabía que, por ejemplo, eh, Contrabando y Traición, que no habían sido ellos los primeros intérpretes. Conocía yo un poco ya eh, la, la grabación de Joe Flores el Avileño, que no era tan distinta de los Tigres del Norte, sin embargo yo seguía leyendo, sobre todo al líder de los Tigres del Norte, diciendo que no, esa canción la habían grabado alguien más, pero nosotros la rehicimos, nosotros le cambiamos, y decía, pues no es verdad, no hay cambios. Tú ves en ese mismo capítulo cómo pongo yo una comparación, así que de lado a lado, donde enumero las diferencias, ¿no? Y hablando con musicólogos desde el punto de vista del arreglo, tampoco no hay, no hay casi diferencias. Entonces, eh, esas cosas me llamaron la atención. La idea de cómo ellos de alguna manera se asumían como los compositores en ciertas ocasiones, pero tomaban distancia cuando se ponía un poquito caliente el tema. La idea también del discurso de ellos sobre los narcocorridos en España, donde los narcocorridos se veían como algo así excitante, como algo así del salvaje oeste, pero, pero sin tomar en cuenta la repercusión de la violencia del narcotráfico. Entonces iban allá ellos y allá decían unas cosas como que no se daban cuenta, me refiero a principios de este siglo, como que no se daban cuenta del poder de diseminación del Internet aún desde aquel entonces, y luego iban a México y en México, allá decían, no, esas canciones nosotros casi decían las componemos. Y cuando iban a México, o sea, no, ahí pregúntenle a los compositores, o sea, nosotros no sabemos de eso. Tomaban distancia, se acercaban dependiendo de la circunstancia. Entonces, sí, eso me parecía que había que discutirlo. Me parecía también que había que decir una cosa que es muy cierta, que es un grupo extremadamente trabajador, con una ética de trabajo increíble, y un grupo, y tú esto lo sabes muy bien, que lo mismo vas a encontrarlo anunciado en una capital de algún país que en un pueblito perdido en la sierra. Eso para mí es muy loable. No es un grupo que se dé ínfulas, es un grupo que toca lo mismo en un rancho que en un estadio. Juan Carlos, pues agradeciéndote por supuesto tu generosidad y tu amistad, pues tú sabes que eres una persona a la que realmente, sinceramente aprecio, respeto, admiro, te considero un gran ser humano y un intelectual, pues de altos vuelos, ¿no? Un intelectual globalizado, un intelectual que está en otro nivel, pues, pero más allá de eso te respeto como persona, como ser humano, te tengo en el mejor de los conceptos, agradeciéndote pues toda tu generosidad, el que hayas compartido con nosotros tu conocimiento, pues me gustaría si puedes dar un cierre, una conclusión, una invitación, puntualizar a lo mejor algo que haya quedado por ahí pendiente. Mira, me imagino que se cortó poquito. Sí, Y dices
Me gustaría si puedes, pero ya después se cortó. Si puedes dar un cierre, una conclusión, o abonar sobre algún tema específico que consideres que es importante traer a colación. Bueno, simplemente darte las gracias, reiterarte nuevamente mi aprecio, mi agradecimiento y tal vez dejar un mensaje si acaso hay estudiantes o jóvenes investigadores que puedan ver este video, que hay muchísimo que hacer en estos temas de la música popular, de las músicas populares, que nadie puede hacer todo, que hay diferentes aproximaciones, que hay gente que puede hacer aproximación desde los oyentes, desde los escuchas, hay gente que puede hacer aproximación desde las letras, desde la versificación, desde la sociología, la psicología, la musicología, pero hay mucho que hacer en estos temas y que nosotros tenemos realmente un tesoro en México en relación al corrido, que somos muy afortunados de alguna manera, fíjate lo que voy a decir, muy afortunados en que tengamos la tradición del corrido viva, pero también a veces pienso yo que al no haber entrado realmente a la modernidad, es por eso que seguimos necesitando el corrido. Mientras que en otros países, por ejemplo, con un marco legal mucho más fuerte, tal vez no hay necesidad de este tipo de narrativas y quizá por eso han desaparecido. Quizá por eso teníamos en el siglo XIX baladas de Billy the Kid en Estados Unidos, pero desaparecieron. Y mientras que en México sigue habiendo una razón para que exista el corrido, evidentemente, pero ya que existe, pues hay que estudiarlo. Y muchas gracias nuevamente a ti Pues, por la invitación. pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo y que todo siga marchando de la mejor manera. Igualmente, muchas